para un modelo de fin de ETA sin impunidad, que está firmado por 22 asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Con eso se completa una documentación que lo firmaron a finales del veintitantos de noviembre, justo cuando estábamos cerrando la edición. Entró en la edición, aunque algunos autores no entraron eso. Bueno, yo decía una cosa al hilo de lo que habéis repetido a los anteriores y luego damos paso a las intervenciones del público. Simplemente de que somos escépticos no de principio. Yo creo que los cuatro que hemos hecho en el bloque que comentaba antes Florencio, que hemos tratado prácticamente desde una perspectiva parecida el mismo tema, el problema es que analizaban las cosas y no daba. O sea, si es que no hace falta más que reflexionar un rato con un poco de seriedad y de distancia, era imposible que hubiese un comunicado como el que por eso éramos escépticos ya antes de cualquier otro comunicado que tardaban tanto. Y bueno, creo que es norma de la casa y eso lo sabe mejor Teuriarte, que es dar voz al pueblo, que se dice, a los asistentes, ¿no? Para que puedan preguntar o hacer comentarios sobre el tema. Entonces, levanta la mano aquí un caballero. Bueno, no, lo que yo quería comentar es, le doy la razón a él, que bueno, Cerca un poco más. que bueno, que ETA mira, por ejemplo, para ellos la guerra es una acción legal, ¿no? Y la política es la continuación de la misma. Entonces, si ahora no hace mucho escuchaba a un israelí que decía que una guerra es un negocio. Y decía, en épocas de crisis, los negocios que son rentables no suelen terminar, refiriéndose precisamente a la tregua de ETA. Lo que usted ha planteado es excesivamente serio para lo que es ETA. Vamos a ver, primero decirles que en el libro hay muchos más elementos de reflexión y que lo que hemos intentado explicarles aquí es una serie de pinceladas, ¿no? Pero lo que usted plantea de lo del negocio, no, yo creo que no. Es cierto que hay sectores clientelares del mundo de ETA y de Batasuna, pero sobre todo lo que impulsa a Batasuna, y reconozcámoslo, es un nacionalismo radical, exaltado y enajenado. Que es muy peligroso, que nos ha hecho la puñeta durante muchos años de democracia y que además es un fenómeno muy vacunado respecto a la política, la democracia y experiencias previas como fue Euskadiko Ezkerra y la AISI hubo fin de ETA político-militar, que hicieron una declaración final de que se acababa, ¿no? Pero se acababa porque consideraban su error, de que en democracia no podían seguir, que la democracia tenía sus avances políticos y que no tenía sentido la lucha armada. Origen de donde surge el proceso de paz de Irlanda. Si una declaración por parte del Sinn Féin y del IRA no sirve, es contraproducente la lucha armada, lo hemos intentado todo, no hemos podido condicionar realmente al gobierno británico y las condiciones sociales de nuestro país son peores que los de cualquier otro país. Hay un reconocimiento, hay una desmoralización, hay una disposición a acabarlo. Aquí no hay. Y les voy a decir algo bastante duro. Nunca habrá un comunicado final de ETA. Yo parto de esta hipótesis. ¿Por qué? Porque ETA no quiere desaparecer. Desaparecerá de verdad, pero nunca habrá alguien que considere que el proceso revolucionario, liberador de este pueblo, oprimido por España y por Francia, vaya a acabar alguna vez. Ellos hablan de proceso democrático, no hablan de proceso de paz. Ellos hablan de un proceso hasta el final de los tiempos, como todo nacionalismo radical. En los que hemos convivido ese mundo, afortunadamente yo tuve compañeros que decidimos tener una ruta más civilizada, descubrimos la brutalidad de ese nacionalismo. Y no quiero poner ejemplos cinematográficos de líderes fascistas o nazis, pero no es muy disparatado el planteamiento de la enajenación política que llegan a tener estos personajes, ¿no? Y por lo tanto ellos tienen muy claro que ellos nunca van a desaparecer. Por eso cuando el proceso de negociación, que yo veía que era un disparate por todas las
por todas las concesiones que se hacían. Yo sabía que al final los que iban a solucionar aquel proceso de paz que decía el gobierno, proceso democrático que decían los de ETA, los que al final iban a dar una solución, que era que no iba a haber solución, iban a ser los de ETA, porque ETA nunca va a afirmar esto se acabó, salvo que le des todo. Pero una vez que le des todo, tampoco se acaba. Ellos gestionan el futuro. Es decir, nos encontramos ante una expresión en pequeñito, pero que podría ser un modelo, armado, no es para armar, un modelo armado, en el que podríamos apreciar los caracteres más radicales y brutales de toda concepción nacionalista radical, ¿no? Es decir, el que crea que ofreciéndole la territorialidad de Navarra en el aspecto de la territorialidad, joder, qué palabra, me mordió la lengua, territorialidad, se acaba, ¿no? En el que en los temas de competencias políticas crean que se acaba, no. Es decir, es un tipo de nacionalismo que ya hemos conocido en Europa en los años 30, que si para la bicicleta, se mata el que lo conduce. Entonces, no hay que esperar, o por lo menos siempre tener la hipótesis en la mano, de que ellos nunca van a firmar el comunicado final. Y tener en cuenta otra reflexión por el otro lado, que ETA en gran medida es fruto del comportamiento de los que ha tenido enfrente. Es decir, el tratamiento de ETA por parte de las autoridades del franquismo fue realmente la que promocionó ETA. Determinados comportamientos amables de la democracia española dio la certeza a ETA de que siempre le quedaría una solución negociadora al final. Pero es que ellos mismos se cerraron la solución negociadora planteándose de que sus objetivos políticos son irrenunciables y son totales, no tienen fin. Y respecto a esta tregua que nos estamos planteando, hay una cosa que seguro Florencio, todos compartimos por haber conocido ese mundo. ¿Qué era lo que dijo José Luis Barbería? Lo que dijo José Luis Barbería en El País hace 15 días o así, en un domingo. Lo que respondió ETA en noviembre al mundo de Batasuna. Y le respondió, la estrategia armada es incuestionable. Y eso es sagrado. ¿Por qué? Les repito, porque la violencia no es un instrumento en manos de unos políticos. Es la violencia concebida como tótem garantizador de las reivindicaciones revolucionarias y de las conquistas revolucionarias la que supedita una determinada práctica política. Es decir, la importancia de la violencia, como en el caso de los nazis, supedita cualquier otro planteamiento. Entonces, es imposible negociar. Ya se intentó, y la parte de ETA que tenía una cierta sensibilidad política lo aceptó, y la parte de ETA que no tenía elementos de enganche con la política no lo aceptó. Entonces, no es tanto de que sea un negocio, es enajenación política. Es verdad que alrededor de esa enajenación política se pueden hacer negocios, determinados negocios, pero esto no es el FARC. Esto es fundamental, o lo que es hoy en día las FARC. Esto es una enajenación de carácter ideológico realmente peligroso, pero el interlocutor que vaya allí tiene que saberlo de entrada, porque es que si no volveremos a mejorar el cadáver, a resucitarlo, a fomentarlo, a hacer que esto no acabe cuando ya toda apariencia es que estamos en una fase agónica. Sí, una cosa, sí. Uno de los problemas que tenemos es por qué tendemos a GRs. Es decir, ¿por qué tendemos a pensar que esto está? Ya, yo creo que hay una circunstancia, no es el complejo de Estocolmo, sino la necesidad o la creencia de que todo esto ha tenido algún tipo de racionalidad, algún tipo de lógica. No lo ha tenido absolutamente ninguna y nunca. Pero necesitamos pensar que todo esto no se ha sucedido por algo, que todo este tipo de barbaridades no puede ser por parte paranoicos, sino que había algún tipo de racionalidad, y entonces
Digo también que para buscar el pasado, eso del nacionalismo social, pero también el nacionalismo, llegar a poder interpretar todos estos 50 años de prácticamente toda nuestra vida, que nos ha condicionado muy de cerca, suponer que todo esto ha sido algo racional, porque admitir que en realidad todo esto ha sido una payasada brutal, pero una payasada que nunca había visto nunca en serio, exceptuando con la justificación de criminales. Admitir eso pues es bastante difícil, pero evidentemente hasta que no tengamos claro, mientras busquemos alguna racionalidad a la aparición de toda esta gente y esta secuencia de asesinatos y de grupos cada vez, no sé cada vez, siempre bastante enloquecidos. Mientras busquemos algún tipo de racionalidad, probablemente no nos acercamos absolutamente a nada, sino que a lo mejor estamos alimentando al cadáver. Por cierto, la tribu anterior les puso, y la anterior sobre todo, les puso una primera línea política. No les saque mal, ¿eh? No les saque mal. Esto ha aparecido en la prensa unas referencias diciendo que lo que estaba haciendo ETA era no dar lo que quería Batasuna para que Batasuna fracasase en su legalización y entonces que volviese a estar Batasuna bajo su dominio. ¿Alguien tiene la sensación de que alguna vez no ha estado bajo su dominio? Es decir, yo todavía no he visto que se hayan revelado y que han dicho, no, nunca, estos, frases ambiguas de doble sentido. Es decir, que todavía no hemos visto que lo que sabemos de que no está bajo su dominio y que se planta ETA, dicen que dicen. Sí, a mí también me ha dicho algunos de la gente que se mueve por ahí, sí, estamos absolutamente reñidos y todo eso. Bueno, ha dicho como lo ha dicho y supongo que piensan que están diciendo en serio. Pero de momento, hasta la fecha, no hay ningún solo síntoma de que estén rompiendo la estrategia que están siguiendo. Es verosímil que sea una estrategia pactada. Y desde luego, lo que no hay en este momento todavía no hemos visto es que Batasuna se rebele contra el dominio de ETA. Por entonces lo diría. Parece que son gente adulta y madura, y son muchos. ¿Alguien ha visto esto? La violencia tiene que acabar, la lucha armada se tiene que acabar y todo esto es una locura. Pues todavía no lo he visto. Entonces, de momento, pues yo creo que no está nada claro que se haya escapado al dominio. No sé. Por otra parte, sí. Yo diría que si ETA quisiera tener bajo el dominio en caso de que alguno se haya escapado, probablemente lo conseguiría. Y si no, el que no estuviese bajo el dominio desaparecería. Desaparecería, me refiero, de la vida política. Bueno, yo en primer lugar quería decirle a José Manuel Sanvidagoitia que el libro parece que va a resultar excelente, a pesar de que en su venta del libro ha hecho especial hincapié en lo que falta. Yo creo que con lo que nos han hoy presentado hay una gran obra y que es digno de reconocer el esfuerzo de quienes han escrito. Pero dicho esto, me gustaría hacer una pregunta que yo creo que suele ser incómoda para los historiadores, como el profesor Montero o como para los periodistas, que es que les gusta hablar y escribir sobre lo que conocen, sobre lo que han podido constatar. Yo me atrevo, dado que el profesor Montero ha hecho una especie de intento de escribir la historia futura con esa reflexión laberíntica, me atrevería a preguntar a los cuatro ponentes qué se os ocurre, cuál puede ser la situación dentro de 5 años de ETA, si en el 2015 ETA Batasuna no ha estado en los ayuntamientos ya 2 legislaturas, no ha estado en el Parlamento Vasco. Es decir, si se consigue que en las próximas elecciones no estén ni en el País Vasco ni en Navarra, ni en las autonómicas tampoco, todo este proceso en qué puede terminar, partiendo de la base de que no va a haber efectivamente un comunicado final. ¿Se habrá podido diluir cuál sería la situación de nuestra situación en el 2015? Gracias. Sí, bueno, empiezo yo. Primero, a mí no me gusta la futurología, no sé, para esas cosas, pues no soy partidario de ello. Yo lo que sí creo que más o menos lo que se puede
de todas formas ocurrir